Ya Hannah Arendt decía en el texto de La condición humana que no estaba de moda pensar. Esa es la época, no está de moda pensar. Y hemos hecho una dejación del saber, y más en ámbitos educativos, donde ahorita estamos diciendo que los alumnos saben lo mismo que los profesores, que somos iguales. Le preguntamos a los estudiantes qué quieren aprender, no imponemos absolutamente ninguna autoridad académica porque eso suena impolíticamente correcto, porque suena políticamente incorrecto. Entonces, este viejo estilo de la lección me parece que de manera unilateral, es decir, en uno de los muchos sentidos que tiene la labor educativa, me parece que la lección introduce algo fundamental, y es ese lugar del saber en la formación universitaria. Voy a leer mi texto, se llama De una ambigüedad productiva en el concepto de campo. ¿Se le puede bajar un poquito? Durante su último curso en el Collège de France, Pierre Bourdieu toma a la ciencia como un objeto de trabajo. Al responder por qué lo hace, afirma: el universo de la ciencia está amenazado actualmente por un terrible, temible retroceso. Afirmación fuerte. ¿En qué consistiría tal retroceso? En un debilitamiento considerable de su autonomía, dice Bourdieu. Esta explicación tiene dos presupuestos que señalamos con el interés de sostener un trabajo haciendo uso, entre otros, del concepto de campo, postulado por el propio Bourdieu. Tales presupuestos son: el universo de la ciencia avanza, y el otro, el universo de la ciencia busca autonomía. Estas ideas, un tanto más difícil la primera de ajustar al concepto de campo que la segunda, plantean de entrada lo que nos interesa. En primera instancia, hablar de avance presupone un referente que tendría que ser externo, y en segunda instancia, hablar de autonomía presupone un exterior, pues se es autónomo de algo que está por fuera. De lo contrario, no tendría sentido hablar de autonomía. Y efectivamente, Bourdieu dice: los mecanismos sociales que iban apareciendo a medida que dicha autonomía se afirmaba corren el riesgo de ser utilizados en provecho de objetivos impuestos, subrayo, desde afuera. Si afirma que corren el riesgo, es porque está en juego algo de la especificidad de la ciencia, que sería en consecuencia interno, y existiría un afuera, un exterior, provisto de intereses de diversa índole. Esto del efecto de los intereses exteriores y de las características intrínsecas, aquello en detrimento de lo cual obraría el exterior, es lo que nos interesa tematizar, pues nos parece crucial para una teoría del campo. Con todo, el temor de Bourdieu de que la ciencia se posmodernice, lo que la conduciría a poner en peligro, a perderle confianza, especialmente a la ciencia social, nos parece justificado, y creemos que puede hallar explicación en la teoría misma del campo sin necesidad de recurrir a la idea de progreso y sin caer en una indiferenciación teórica del par interior-exterior. Bourdieu empieza a nombrar el exterior con una palabra que queremos volver concepto, la palabra presión. Afirma el autor: las presiones de la economía son cada vez más abrumadoras, en especial en aquellos ámbitos donde los resultados de la investigación son altamente rentables. Pero detengámonos un momento en el listado que hace Bourdieu de tales ámbitos de rentabilidad. Dice: medicina, biotecnología, genética, investigación militar. ¿Qué tipo de prácticas o de discursos son estos? ¿Se trata de disciplinas teóricas? ¿Son campos de aplicación de la ciencia? La medicina, por ejemplo, más que como ciencia,
luce como campo de aplicación de disciplinas como la biología, la química, incluso de la física. ¿Y qué sería algo llamado investigación militar? No puede saberse con precisión, pues en ese campo, que no sería científico en sí, podría ponerse en juego un gran número de disciplinas de distinto estatuto. Por su parte, la genética es una disciplina o una parte de la biología. Incluso, ¿no podría considerarse como un tema de dicha disciplina? Como puede apreciarse, se trata de una lista de elementos que no pertenecen a un tipo discursivo o práctico preciso. Esto lo traemos a cuento porque forma parte de la ambigüedad que hay de fondo. Es mucho más difícil introducir la diferencia interno-tensión, externo-presión, con valor heurístico, si tomamos un corpus de prácticas como el que listó Bourdieu y que acabamos de comentar. Pues justamente parte de la imprecisión que permite hacer un listado como ese es el hecho de no hacer la diferencia en mención. ¿Cómo no ver asuntos de presión externa cuando escoge nombrar algo como investigación militar? El solo nombre ya es la materialización de eso. Si en cambio solo se hablara de investigación y luego se tratara de establecer su especificidad, podrían hacerse listas diferentes. En una estaría la investigación conducente a hablar de genética, que podrá ser objeto de presiones, y en otra la investigación de antemano considerada al servicio de intereses militares, que no será objeto de presión, sino que ya está nombrada con ese presupuesto. Y no estamos rechazando por principio la relación entre teorías, pero es que la posmodernización temida por Bourdieu está legitimada precisamente en un lenguaje que, presumiendo de actual y de políticamente correcto, habla de holismo, inter, trans, multidisciplinariedad, complejidad, etc. Lenguaje que puede ser explicado como parte de cierto campo, sin tener que abogar por la eliminación de límites, según nos parece, que apuntan a especificidades y que no son simplemente artificios clasificatorios. Tampoco estamos rechazando por principio la existencia de presiones. Por supuesto que las hay, económicas, políticas, mediáticas, religiosas, dada la utilidad, entre comillas, que puedan extraer cada uno de estos ámbitos. Según la época, seguramente, dominarán las demandas de ciertos escenarios. En el caso del que habla Bourdieu, se trata de presiones económicas, dada la rentabilidad que para el modo de producción capitalista tienen los asuntos enumerados. Entonces, sin negar la presión permanente que hoy en día experimenta el campo científico, dice Bourdieu, investigadores o equipos de investigación caen bajo el control de grandes firmas industriales, nos preguntamos por el papel que tal presión cumple en la definición del campo. Bourdieu había hablado de críticas externas y vituperios internos en ese mismo texto. Estoy comentando el texto publicado con el nombre de El oficio de científico. Ambos, críticas externas y vituperios internos, caben en la idea de presión, y si la respuesta es afirmativa, ¿constituyen el mismo tipo de presión? Para caracterizar el campo, ¿nos podemos servir por igual y en el mismo sentido de las críticas externas y de los vituperios internos? Además, para ser objeto de la codicia de las firmas industriales, de los aparatos estatales, de los medios de comunicación, un individuo investigador o un colectivo, grupo de investigación, ¿acaso no deben poseer cierta característica? La manera como fueron nombrados responde la pregunta. Sí, la investigación es esa característica. Tienen que ser investigadores. Entonces, ¿es la presión sobre ellos la que los define? ¿O es al contrario? ¿Recae sobre ellos la codicia y en consecuencia la presión porque ostentan algo? ¿La presión no es una de las implicaciones que puede tener el hecho de hacer cierto tipo de trabajo científico en este caso? A este razonamiento se puede objetar
que el reclutamiento de tales firmas, como dice Bourdieu, dedicadas a asegurarse a través de las patentes el monopolio de productos de alto rendimiento comercial, lleva a que los investigadores o los grupos produzcan de ahora en más en esa lógica, así hayan sido reclutados con base en su especificidad investigativa distinta del interés comercial propiamente dicho. Efectivamente, ese acontecimiento acerca entre sí asuntos que nos hacen titubear a la hora de sostener las diferencias específicas. Titubeo que es de época, de una época que usufructúa de la falta de diferenciación, todo se mezcla, o lo que termina siendo igual, se subdivide sin criterios de clasificación, de manera que las listas pululan, dimanan satisfacción, aunque no explican nada. Pero las diferencias específicas no se refieren a la proximidad o a distancias espaciales o temporales, sino a lógicas distintas. ¿Más próximos acaso espacialmente que el hidrógeno y el oxígeno en el compuesto llamado agua? Y no por eso vamos a dejar de diferenciar tales elementos, entre otras para poder entender algunas de las propiedades del agua. Más próximos en el tiempo que la gramática y la lingüística, y no por eso vamos a dejar de diferenciar entre prácticas pertenecientes a dos epistemes distintas, como dice Foucault, pese a discurrir, al menos durante una época, al mismo tiempo y estar referidas al mismo objeto. Pensamos que Bourdieu ha cedido un poco en este punto. Cito: la frontera entre la investigación fundamental y la investigación aplicada tiende poco a desaparecer. ¿Pero cuál frontera? ¿Es una pérdida de especificidad de una de esas dos investigaciones a favor de la otra? ¿Es una nueva especificidad producto de alguna confluencia de esas dos investigaciones en algo nuevo? ¿No es esa justamente la posmodernización que teme Bourdieu, la que, según sus palabras, deteriora la confianza en la ciencia? De otro lado, ¿qué queda expresado cuando se oponen investigaciones denominadas fundamental la una y aplicada la otra? ¿No se trata de niveles de análisis distinto? El autor explica el desdibujamiento de fronteras. Cito: los científicos desinteresados que no conocen más programa que el que se desprende de la lógica de su investigación y que saben dar a las demandas comerciales el mínimo estricto de concesiones indispensables para asegurarse los créditos necesarios para su trabajo, corren el peligro de encontrarse poco a poco marginados. Esta interesante reflexión trae a cuento asuntos que nos parecen de orden diverso y que coinciden justo en el terreno donde algo que ocurre en lo social nos hace dudar sobre las especificidades involucradas. Resaltemos los siguientes tópicos: científicos desinteresados, lógica de la investigación, programa que se desprende de la lógica de la investigación, demandas comerciales, concesiones mínimas a tales demandas que antes garantizaban el trabajo y hoy dejan aislado a quien las sostiene, y concesiones más allá de lo mínimo indispensables hoy. Efectivamente, estas problemáticas están ahí en la experiencia actual de la investigación, pero esa lista, de nuevo, es heterogénea. Veamos. El científico desinteresado es algo que atañe a los científicos o a la ciencia. Es decir, ¿se trata de una contingencia personal o de una condición o una implicación de cierta manera de proceder? Si estudiamos los intereses personales de los científicos, ¿tendría fin ese camino? Por supuesto que la anotación de Bourdieu parece tener otro origen, un poco más digno. La concepción reinante en la Grecia clásica, según Hannah Arendt, de actividades cuya especificidad tienen que ver con la ausencia de interés. Tal vez hasta Habermas esa idea pesó mucho en la consideración de la ciencia. Mientras las técnicas tienen intereses, están ligadas al trabajo, la ciencia corre por cuenta de hombres libres que no están obligados a trabajar. Recordemos que la etimología de teórico es contemplativo. Es algo relativo a la acción,
a la condición humana propiamente dicha, donde no entran las cuestiones de la reproducción vital, labor, ni de la reproducción social, trabajo. Esto, en la versión de Arendt, nos parece que es el antecedente de la expresión científicos desinteresados, personas que no están dedicadas a la vida activa, sino a la vida contemplativa. Pero tal vez haya que hacer más claridades para que esto defina el asunto de la ciencia, si hemos de dar fe al siguiente elemento listado por Bourdieu, la lógica de la investigación. Si ésta existe, ¿qué tendría que ver el interés del investigador? Si su interés lo distancia de dicha lógica, pues ya no tendremos investigación. Y si lo acerca, pues de ese interés, lo que nos importa es que está puesto al servicio de la lógica de la investigación. En consecuencia, mientras sea uno con la especificidad de la investigación, mientras se subordine a ella, da lugar a que lo consideremos como definidor de dicha especificidad. Si es así, el interés del científico vale en la lógica de la investigación cuando coincide con ella. De resto, no. O sea, no es que desaparezca o que no haya interés personal, sino que no cuenta en la definición del campo en tanto lógica. Podemos decir entonces que si aceptamos la idea de una lógica de la investigación, el tema de la postura de los investigadores constituye una cuestión aparte, no por ello desprovista de gran importancia en otros sentidos. Había una cercanía entre la lógica de la investigación y el desinterés cuando concebimos las esferas labor, trabajo y acción con Hannah Arendt, que definen para ella la condición humana. En ese caso, fíjense que no se están considerando intereses indeterminados de las personas que investigan, lo que no implica que no los haya. Quizá en la Grecia clásica sostener dicha lógica dependía de condiciones sociales que coincidían con el campo de la vida contemplativa. Hoy esas condiciones sociales han variado efectivamente, pero grosso modo todavía se trata de sostener una lógica de la investigación. Es lo que con otro contenido se realiza en la propuesta de Habermas al hablar de ciencia e interés. Los intereses por él teorizados materializan perspectivas sociales de asumir la investigación, no personales. De nuevo, no se trata de los intereses de los científicos, por eso son 3 los que postula Habermas y no tantos como investigadores. Por eso son deducidos y no obtenidos a partir de entrevistas a los investigadores. Un científico puede tener el interés de lucrarse y no obstante hacer existir cualquiera de los 3 intereses concebidos por Habermas. Puede ser desinteresado y hacer existir el interés técnico e instrumental, etc. Otro de los asuntos presente en la cita de Bourdieu era la afirmación de que de la lógica de la investigación se desprende algo así como un programa de investigación, como algo necesario en el sentido de la lógica modal. Este planteamiento no hace depender tal programa de los científicos, ni de esos intereses externos que vendrían a atentar contra la autonomía de la ciencia, sino de una lógica. Si esto es así como creemos, lo que se sigue obedecería a otra secuencia de argumentos, no se desprende de lo que venimos atando. Se trata justamente de los 2 ámbitos que requerimos diferenciar para caracterizar el campo. Recuérdese que según Bourdieu, cierto tipo de científico no logra sostenerse en el desinterés o en el mínimo que le permita continuar su trabajo. Pero si, como venimos diciendo, se trata de una lógica y no de posturas de buena o mala voluntad o de elecciones forzadas, como diría o como está implicado en el texto de Bourdieu, entonces el análisis de la actualidad con sus poderosos intereses configura otra vía de investigación, otra vía de análisis, que no es la que caracteriza al campo. Efectivamente, hay demandas comerciales, políticas, mediáticas, etc. La pregunta es, ¿a quién se le hacen?
¿Sobre dónde recaen? ¿A los científicos, a los grupos de investigación, a las instituciones para las que trabajan o a la lógica de la investigación? Tal vez no se pueda separar fácilmente esa lógica operada por científicos y grupos de las demandas comerciales, políticas, etcétera, cuyos receptores no pueden ser más que esos que operan con dicha lógica. Pero una cosa es pensar que la lógica misma de la investigación puede ser interpelada por una demanda exterior, estamos en que es una lógica, y otra cosa es pensar que los grupos y los investigadores pueden ser interpelados a raíz de los efectos posibles o comprobados de su puesta en operación de dicha lógica. Si alguien puede interrogar la lógica, pues es un investigador del campo respectivo. Si el portavoz del interés de turno interpela a investigadores, a grupos o a instituciones, es porque él mismo no puede operar la lógica de la investigación. Si pudiera, no necesitaría dar esa vuelta. Y entonces ahí sí podemos hablar, como sugiere Bourdieu, de grados de concesión a esas demandas. Y tenemos ejemplos históricos de los físicos a quienes se les demandaba la construcción de la bomba atómica. A unos los fueron para Estados Unidos y otros se quedaron en Europa. Pero eso no se refiere a la lógica de la investigación, sino a los grados de concesión de personas que son investigadores. Y eso no excluye que esos grados de concesión sea también el producto de una cierta construcción cultural, por supuesto, pero para ello habría que formular otro campo. Que hasta hace poco hubiera una concesión mínima para garantizar el trabajo y que hoy las concesiones necesarias para obtener esa misma garantía sean mayores, no lo negamos. Tal vez el estudio de Bourdieu haga importantes aportes a la comprensión de este fenómeno social. Pero insistimos, no vemos la necesidad de concluir al respecto en relación con la lógica de la investigación. Pero ¿acaso no se afecta la investigación misma cuando por no hacer concesiones no se trabaja en cierta dirección? Y al contrario, ¿no se beneficia la investigación cuando los apoyos, no a juzgar en este momento, permiten trabajar en cierta dirección? Por supuesto, pero queda claro que en ninguno de los dos casos se toca la lógica de la investigación en tanto tal. Se puede o no trabajar en ella o favorecerse cierta tendencia en su seno, pero ella tiene su especificidad, que no es que no tenga deudas con la historia, sino que las tiene de otro modo. La presencia o ausencia de apoyos no permite transformar la lógica más allá de lo que ella puede transformarse por mor de los asuntos que la hacen ser una lógica ubicada históricamente. Si se detiene porque no hay apoyos, lo que se suspende es la dedicación a ella de personas que podrían desplegarla si está en ella la posibilidad de experimentar tal despliegue. Ninguna demanda social se puede ejercer sobre la lógica. La historia que la transforma no es una demanda como aquellas de las que estamos hablando. Toda demanda se ejerce sobre las personas que, habiendo apropiado la lógica, la pueden hacer funcionar. Los ejemplos a continuación no son casuales. No solo están ligados a gustos y posiciones personales, sino que pertenecen a las ciencias sociales, aquellas de las que Bourdieu dice que son las que más riesgo de desprestigio corren bajo las actuales condiciones. ¿Se desarrolló el materialismo histórico por demandas sociales? Las demandas iban y van en sentido completamente opuesto. Entonces, ¿se desarrolló porque alguien puso su buena voluntad? No, esa condición no es suficiente. Solo personas apropiadas de la lógica de esa disciplina y que además tomaron la decisión de hacerlo, permitieron que la disciplina se consolidara. Los apoyos económicos de Engels, por ejemplo, permitieron a Marx trabajar en dicha consolidación, pero los mismos apoyos no habrían producido lo mismo si se hubieran invertido en otra persona que no dominara la disciplina. Así, cuando solo se contó con la buena voluntad de Engels, no tan apropiado del programa, pues la teoría no avanzó en el mismo sentido. Igualmente para el psicoanálisis, Freud trabajó contra el programa de la medicina y contra las demandas sociales, y lo que es más importante de esa teoría, contra las resistencias sociales durante muchos años.
y solo cuando su programa fue lo suficientemente sólido, se dio a la tarea de capacitar un equipo de que se apropiara de la lógica de la investigación. Y sí que podemos pensar el tema de las concesiones en su caso. No solo dice explícitamente que quien puede esperar no tiene necesidad de hacer concesiones, sino que no las hizo. Y por eso fue perseguido, él y su familia. Una hermana incluso murió en manos del fascismo, sosteniendo el psicoanálisis en su especificidad pese al hambre, la guerra, la persecución. Bourdieu habla como si plegarse fuera la única posibilidad de supervivencia. No, Freud empezó solo y creó la Asociación Internacional de Psicoanálisis a partir de la ampliación del círculo que se apropió del programa. Creó los institutos del psicoanálisis encargados de la formación epistémica de los futuros analistas por fuera de las estructuras universitarias que solo daban crédito a una formación médica. Igualmente, Jacques Lacan, luego de haber sido expulsado de la IPA, empezó desde cero, sin concesiones. Y hoy, alrededor de su enseñanza, hay una Asociación Mundial de Psicoanálisis con institutos al estilo de Freud que dispensan formación al margen del sistema educativo. En el período de la Segunda Guerra Mundial, muchos analistas hicieron concesiones como personas para conservar sus puestos, incluso sus vidas. Incluso produjeron nuevos cuerpos doctrinales cercanos a las demandas y poco o nada científicos. No tiene que ser así en todos los casos. Por ejemplo, los físicos que sirvieron a la causa de fabricar la bomba atómica no dejaron de hacer física, pero de un lado, confeccionar bombas atómicas, asunto que contaba con un presupuesto ilimitado, no es algo que haya hecho avanzar la teoría. Ese artefacto puede tomárselo como un macabro experimento de la física nuclear que para efectos de su función en la investigación habría dado lo mismo que hubiera sido una planta de energía nuclear. Y de otro lado, la fabricación misma del artefacto explosivo no fue obra de estos investigadores. Ese universo de aplicación merece una descripción de su especificidad. Ya habíamos señalado al comienzo la dificultad que introduce Bourdieu cuando mete en el mismo listado cosas como medicina, genética e investigación militar. Pero ¿acaso no es evidente la diferencia cuando tenemos un campo absolutamente consolidado bajo el nombre de ingeniería? Es innegable que, como afirma Bourdieu, cito, amplios equipos casi industrializados trabajan para satisfacer unas demandas subordinados a los imperativos del lucro. La pregunta es si bajo esas condiciones se trata de la ciencia o de un campo relativo a sus aplicaciones. ¿No es eso lo que conocemos como tecnología? La idea de que cada artefacto que aparece en el mercado representa un avance de la ciencia es un lema mediático, no es un acerto epistemológico. ¿Cuántos productos no se promueven con ayuda de una idea ingenua de la ciencia? Que la ciencia resulte desprestigiada para algunos en ciertos contextos a causa del lucro al que tales inventos sirve es un lema político, no es un acerto epistemológico. Cuando Bourdieu plantea la actual modificación del nivel de concesión al que tienen que llegar los científicos para poder continuar su labor, queda planteado, de un lado, un asunto que bifurca la atención sobre lo social en estos casos. Según Bourdieu, aquellos que por su postura ética, hacer mínimas concesiones, se veían marginados, podían serlo, comillas, pese al reconocimiento interno de que disfrutan. La palabra interno otra vez ahí. O sea, tenemos la línea causal de las demandas y de las respuestas concomitantes entre impares y la línea causal del reconocimiento interno, es decir, frente a la lógica de la investigación, allí donde el científico en mención es reconocido por sus pares. Recordemos que ya se había hablado de vituperios internos por oposición a críticas externas. Aunque estas dos líneas coincidan en una persona, aunque confluyan en un mismo fenómeno, nos parece que se trata de cuestiones distintas. Y de otro lado, queda planteado como algo voluntario, o al menos como algo consciente. Por ejemplo, aquellos cuyo trabajo sirve a la lógica del lucro, parecen hacerlo a sabiendas, y se muestra a los que no lo hacen como resistentes a un proceso social descrito como negativo.
Esta perspectiva, valoración política, va a hacer difícil una explicación social y por eso aparece como si fuera un asunto ético. Bourdieu habla de sumisión a los intereses, seducción mediática, desinterés de los científicos, subordinación al lucro, etc. Esta, entre comillas, ética, en realidad es una moral establecida mediante una separación entre buenos y malos, procedimiento que dificulta la comprensión de los procesos sociales en juego, su alcance más allá de la voluntad, no esclarece realmente el terreno en el que se tramitan las decisiones de los investigadores y no explora el fundamento subjetivo de sus posturas, su alcance más allá de la determinación. Bourdieu habla de conflictos entre investigadores e intereses comerciales y lo ejemplifica con el caso de una empresa farmacéutica que trata de impedir la publicación de un artículo científico que muestra la ineficacia de una vacuna que ella comercializa. Este ejemplo, que confirma la composición de la escena como de buenos y malos, acepta varias preguntas a la luz de lo expuesto por el mismo Bourdieu. En la producción de la vacuna, ¿acaso no habían intervenido investigadores científicos? No olvidemos que según el propio Bourdieu, ese campo de la industria farmacéutica es paradigmático del caso de subordinación de los investigadores a la lógica del lucro. Si intervinieron científicos, ¿cómo oponerlos al artículo científico que muestra la ineficacia de la vacuna? De otro lado, ¿cómo logró producirse un artículo científico que contradice los grandes intereses económicos? Desde que el hecho se conozca, ¿no es porque triunfó la iniciativa de los investigadores que produjeron dicho artículo? Pero entonces, ¿cómo fue posible si hay que subordinarse a tales intereses para poder hacer ciencia? Y hay más. ¿Qué tal que el artículo en mención provenga de científicos financiados por un laboratorio rival que quiere a su vez posicionar su producto contrincante o al menos desprestigiar a la competencia? Es claro que el ejemplo deja una serie de asuntos por describir y da lugar a hacer preguntas que complejizan el problema, que lo sacan de la dicotomía fácil de buenos y malos. Por ejemplo, para completar el panorama podríamos considerar que cuando Bourdieu cita un artículo científico es porque considera que la objeción que allí se hace de la vacuna es intrínsecamente válida. No estamos diciendo justa, sino válida. O sea que hay un valor intrínseco de la refutación en un terreno distinto al de la deslealtad de las empresas farmacéuticas y al de la manipulabilidad de los comités editoriales de las, entre comillas, revistas científicas. Pero vuelve Bourdieu a ser ambiguo cuando plantea que la lógica de la competitividad condujo a los físicos, cito, a olvidar las utilizaciones económicas, políticas o sociales que pueden resultar de los productos de sus trabajos. Dos observaciones al respecto. Por una parte, no es verosímil la idea de un olvido en ese contexto. Desde que la física se puede relacionar con riesgos políticos y sociales, tenemos a los físicos haciendo física y, simultáneamente, haciendo declaraciones explícitas de paz, conformando organismos tales como los comités de ética, algo que dura hasta hoy y que cobija a otras disciplinas, confrontar el caso de la bioética. En este fenómeno se puede apreciar, de un lado, que hay una lógica que excluye al investigador como sujeto. Es a esto a lo que se refiere Bourdieu cuando afirma que todo agente está parcialmente desposeído del control de su práctica. Y de otro lado, que hay un esfuerzo del investigador, pero hecho en tanto individuo por resarcirse de esa exclusión. Esto no se puede borrar con la idea de olvido, que parece más bien un intento de concebir unidad subjetiva donde lo que se produce es justamente división subjetiva. Y por otra parte, tenemos claramente una separación entre productos del trabajo de investigación y utilizaciones económicas, políticas o sociales. Si se sostiene esa diferencia específica entre la lógica de la investigación, como él mismo la llama, y las utilizaciones que de ella pueden hacerse, la reflexión que está tejiendo puede no ser atinente a la ciencia. Recordemos que lo primero que declara es tomar a la ciencia como objeto del seminario,
sino al campo de las utilizaciones, la tecnología, la producción fabril, los productos de consumo. La pedagogía la podríamos poner ahí para que se vayan contentos. Que no es que carezca de relación con la ciencia, pero que no es la ciencia. No dijo pues que tendían a confundirse la investigación fundamental y la investigación aplicada. ¿No es eso igualar asuntos que al estar uno subordinado al otro no se pueden poner en el mismo nivel? Primero tiene que haber investigación para que pueda aplicarse después. Para hacer heterónoma la investigación, Bourdieu hace concurrir el olvido, ya comentado, y la sumisión. Pero ni es verosímil el olvido, como decíamos, ni el asunto es tan sencillo como la sumisión, según vimos en el ejemplo de la vacuna. Y en ambos casos valdría la pena aclarar la idea de una lógica específica de la investigación, si es en relación con ella que propiamente podría hablarse de autonomía relativa. La heteronomización de la dimensión social del campo tendría que ocurrir en relación con la presión social. Es decir, mientras la autonomía no habría dejado de caracterizar a la lógica de la investigación, que excluye al sujeto, sí está perdiéndose en el campo compuesto por las personas investigadoras. Y no son excepción las ciencias sociales, aunque parezca que sus productos no son vendibles. También son demandadas las ciencias sociales. ¿A qué? En las ciencias naturales, digamos por oposición a sociales, parecen estar en juego objetos cuya carga social dependería de la utilización, mientras que en las ciencias sociales, en apariencia, no hay ese mismo tipo de cosas, sino que sus productos ya serían una valoración social. Si se acepta este panorama, cualquier reflexión encuentra el terreno fertilizado para asignar jerarquías morales que terminan en buenos y malos. Por eso Bourdieu pasa a hablar de dos tipos de investigadores sociales: quienes desvelan una parte de la verdad del mundo social y quienes sirven a la visión dominante. Ahora bien, la oposición sería meramente moral, sin referencia a la lógica investigativa propia de esta disciplina, si no fuera porque en referencia a los segundos, es decir, a los que sirven a la visión dominante, Bourdieu habla de insuficiencia científica, o sea que no se trata de ciencia. No habría oposición entre posturas distintas de las ciencias sociales, la tensión interna del campo, sino entre aquellos que hacen insuficiente ciencia social, condición para servir a la visión dominante, y los que se dedican a ejercer su oficio, o sea que hacen ciencia social con lo que desvelan una parte de la verdad del mundo social, como implicación, no como propósito, aunque tengan el propósito. En el escenario de los buenos y los malos, un tercer elemento entra en juego, la lógica de la investigación, como él mismo la llama. Los que hacen investigación científica respecto de lo social desvelan verdades del mundo social, muchas de las cuales no gustan a algunos de los que buscan por la vía de los buenos propósitos desvelar verdades del mundo social. Ustedes saben que la izquierda le peleó a Bourdieu porque en sus investigaciones mostraba que la lógica de funcionamiento de la izquierda en mucho era igual a la del funcionamiento de la derecha. Repito, en el escenario de los buenos y los malos, un tercer elemento entra en juego, la lógica de la investigación. Los que hacen investigación científica desvelan verdades del mundo social. Y los que no hacen suficiente investigación científica social pueden servir, no serían todos, pensamos, para hacer consistir la visión dominante, más allá de sus propósitos. Así las cosas, lo ético es distinto. Uno, de cara al asunto de plegarse o no a la demanda de hacer consistir la visión dominante, un físico que se niega a continuar su trabajo en la medida en que sabe que entre sus implicaciones está la de servir a fines que él considera éticamente reprobables. Y el otro, la otra cara sería frente al asunto de si se hace o no una rigurosa investigación. Fíjense, tan distinto, hacer o no buena investigación a hacer buena investigación y como sujeto plantear una denuncia social de las implicaciones del trabajo de la ciencia. Los que hacen buena investigación social, independientemente de su posición, desvelarán verdades. Ahí está el caso de Bourdieu, execrado en algún momento por sus compañeros en la medida en que sus hallazgos ponen en tela de juicio el procedimiento de aquellos
que estarían de acuerdo en que se desvelen verdades, pero no las suyas. Y los que no hacen buena investigación social, independientemente de su posición, pueden ponerse al servicio de la visión dominante, aunque también pueden no servir de mucho, pues tenemos el conjunto de los bien intencionados, los que no entienden que la cuestión es hacer buena investigación, los que van por la senda moral de no servir a la visión dominante, pero que no hacen buena investigación, en cuyo caso ni hacen buena investigación ni se oponen realmente a la posición dominante, lo que se haría si se desvelaran verdades, cosa que solo puede hacerse practicando buena investigación. Con acierto, Bourdieu anuncia un análisis histórico y sociológico que no atiende en absoluto a relativizar el conocimiento científico, refiriéndolo y reduciéndolo a sus condiciones históricas y por tanto a una circunstancia situada espacial y temporalmente. Creo que pocos de los que tienen la intención de hacer análisis social le hacen caso a esta parte de Bourdieu, porque Bourdieu es muy citado en la investigación social. Repito, así sea para mi mera satisfacción, un análisis histórico y sociológico que no atiende a relativizar el conocimiento, refiriéndolo y reduciéndolo a sus condiciones históricas y por tanto a una circunstancia situada espacial y temporalmente. Con esto confirma que hay un estatuto hasta cierto punto aespacial y atemporal del conocimiento científico. Es lo que Bourdieu ha llamado la lógica de la investigación. Entonces, cuando se propone hacer un análisis social de la investigación, ¿qué hace? Pues poner en clave de época lo que de todo esto soporta una mirada social, la lucha social que se da por la legitimidad de la ciencia. Pero entonces hagamos diferencias. Lo que Bourdieu llama lucha por la legitimidad de la ciencia en el mundo social es lo que hemos llamado presión. Lo que Bourdieu llama lucha por la legitimidad de la ciencia en el seno mismo del mundo de la ciencia puede ser considerado como la tensión propia de un campo al que debemos buscar nombre, pues no se trata del campo de la ciencia en tanto lógica de la investigación. Ninguna de las anteriores constituye la tensión inherente a la lógica de la investigación, que parecería estar en la expresión mundo de la ciencia de Bourdieu, la cual es la única que soportaría un examen epistemológico, dado que, como el mismo Bourdieu expone, atañe a tomas de posición. En su versión son doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos, métodos, etc. No se puede reducir lo interior a la relación entre integrantes. Por ejemplo, la idea de una búsqueda ficticia de diferencias entre teorías confrontadas, palabra de Bourdieu, no tiene que ver con la lógica de la investigación, toda vez que haría referencia a un saber expuesto entre pares, mientras que la posibilidad de fingir haría referencia a algo del orden de la suposición entre impares. Si, como dice Bourdieu, no basta con mostrar que algo es un falso problema para acabar con él, pues claramente hay dos asuntos. De un lado, la posibilidad de demostrar que algo es un falso problema, asunto lógico, y de otro lado, la posibilidad de hacer que los sujetos abandonen su adhesión a un falso problema. Es otra cosa distinta. Sugerimos que el primer asunto es de la gramática de una disciplina, mientras que el segundo no tiene que ver con ella. Pues bien, para Bourdieu, la cuestión misma de su estudio es la paradoja de que una actividad, la ciencia, inscrita en la historia, produzca verdades independientes de la historia, asunto al que se han referido los pensadores desde antaño mediante la postulación de una serie de garantías del saber. Les digo rápidamente las que Bourdieu pone a consideración de sus lectores: los principios innatos en Descartes, las condiciones consustanciales al pensamiento en Kant, la gramática de los juegos lingüísticos en Wittgenstein, el lenguaje lógico a priori del positivismo lógico y la comunicación en el caso de Habermas. En consecuencia, hay una tensión entre dos puntos: la verdad lógica y el reconocimiento de la historicidad del saber. Para el logicismo, que apunta al primero, existiría la manera de distinguir qué es y qué no es ciencia. Y para el relativismo no hay verdades sino interpretaciones determinadas históricamente.
Ahora bien, pese a que logicismo y relativismo se muestran como incompatibles, Bourdieu propone la difícil solución intermedia de el historicismo racionalista o el racionalismo historicista, que podría fraguarse, pero solo a condición de romper con ambos extremos y con sus implicaciones. Así, de un lado, hay que considerar la ciencia concebida por el positivismo como un ideal, pues no se refiere al proceso lleno de errores, sino a lo consolidado. Sin embargo, cuando a esto se le hace una crítica sociológica desde una postura desencantada de la ciencia, relativista, ultranza, nihilista, nos vamos al otro extremo. Y de otro lado, el historicismo radical se destruye a sí mismo, pues como señala Bourdieu, si no hay verdad, ¿qué estatuto tiene esa afirmación de que no hay verdad? Si es verdadera, niega su enunciado; si es falsa, niega su enunciación. En el primer caso, se encuentra, mediante la exploración del mundo científico tal cual es, dice Bourdieu, que la vida científica tiene las marcas de la vida social: presión, estrategia, artimaña, dominio, engaño, plagio, conciencias, grupos de investigación, revistas indexadas. Sí, pero eso no sería relativo a la ciencia en tanto campo lógico. Además, no es aceptable la idea de que la postura desencantada de la ciencia provenga de una investigación del mundo científico tal cual es. Más bien es una investigación del mundo científico tal cual permiten describirlo las herramientas que se han escogido para hacer la investigación. ¿Por qué, por ejemplo, meterse al laboratorio para hacer tal investigación? Que es lo que relata Bourdieu un poco en el texto. De esta forma, para lograr una teoría de campo en la que se puedan asociar una visión realista del mundo y una teoría realista del conocimiento, son sus palabras, de un lado habría que romper con la imagen de un conocimiento absoluto e individual, oponiéndole una idea de, cito, conocimiento dialógico y argumentativo de un campo científico. Y de otro lado habría que romper con la imagen de un conocimiento reducido a su historia, el mundo científico como mundo social, que es esa la idea que le venden a uno, que es que Bourdieu habla de que la ciencia el mundo científico es un mundo social. Fíjense cómo ahí está diciendo que no, oponiéndole la idea de un campo científico con mecanismos propios que crean su especificidad, cito, su irreductibilidad a la historia de lo que allí se engendra. Ahora bien, esas dos perspectivas dan lugar a concebir el campo de conocimiento. ¿No parecen más bien conducir a la conceptualización de dos campos distintos que pueden entrar en relación? Bourdieu no cede, pese a ser sociólogo, ante la tentación de subsumir la especificidad del conocimiento en lo social. Por eso habla de dos visiones realistas, una sobre el mundo y otra sobre el conocimiento. Si el segundo estuviera subsumido en el primero, solo se necesitaría una visión realista del mundo aplicada recurrentemente a sus partes, entre las que estaría el conocimiento. Y por supuesto que esa dimensión social del conocimiento existe, pero no da cuenta de su especificidad, de la del conocimiento, sino de cómo esa especificidad se articula al mundo social. Por eso dice que el conocimiento es irreductible a la historia. Pues bien, nuestro asunto es, insistimos, si el campo que describamos va a tener esos dos componentes o si se trata de un campo que, una vez consolidado, entra en relaciones con la complejidad social en función de sus efectos. Lo planteado sobre el objeto de conocimiento es aplicable a quien emite en la medida en que sea parte de tal objeto. Para Lévi-Strauss, la antropología nace cuando la descripción de las culturas aplica en principio para la cultura de quien describe, pues el objeto es la cultura, no la cultura de los salvajes. Esta implicación, como aclara Bourdieu, trasciende la dimensión del individuo y asume la forma de comunidades que, compartiendo instrumentos de análisis, se controlan a sí mismas. Así, no aplica para quien quiera hacerlo. El autor lo plantea como su decisión ética y está bien, pero es más que eso. Es más bien una implicación del campo. Si se es parte del objeto de investigación, explicarlo es, en principio, explicarse. Quien no lo hace no es principalmente porque obedezca a presiones externas o porque no sea ético, sino porque no es un buen investigador. Es un asunto de consistencia.
O sea, a propósito de este rasgo de la sociología de la ciencia, Bourdieu está hablando de la tensión interna de formas de la lógica de la investigación y no de las presiones externas sobre dicha sociología. Si se intenta investigar, es forzoso dominar, dice Bourdieu, una práctica muy compleja, algo que requiere un largo aprendizaje, uno por cada disciplina. Aunque la lista de tópicos a aprender no es del todo clara, Bourdieu quien habla de problemas, fórmulas, instrumentos en ese aprendizaje. Pero si se quieren investigar las reglas sociales que rigen las relaciones entre los que hacen investigación, pues eso es otro aprendizaje sociológico, por ejemplo. Uno que valdría para investigar distintas ciencias, etnología de laboratorio, la llama Bourdieu, con la ironía de las comillas. Como se trata de dos cosas distintas, según nos parece, se requiere formar colectivos de científicos. En este punto no faltará el necio que hable de interdisciplinariedad por el solo hecho de que se reúnen en la misma mesa investigadores de disciplinas distintas. Pero esta necesidad lógica se vería obstaculizada socialmente. Dice Bourdieu, los obstáculos para el progreso de la ciencia son fundamentalmente sociales. ¿Cómo concluir sobre la lógica de la investigación de esta manera? ¿Acaso no se investiga justamente contra los obstáculos? El mismo Bourdieu cita a Bachelard en el texto. Si no hubiera obstáculos, ¿en qué consistiría la investigación? Y de otra parte, ¿cuál es el estatuto de los obstáculos para pensar lo social? ¿La falta de condescendencia de los investigadores para operar juntos? ¿No serían más bien lo relativo a cómo hemos llegado a pensar de cierta manera lo social? En relación con este tipo de asuntos, Bourdieu une lo que había diferenciado: que sea difícil concertar equipos entre los especialistas en la lógica de la investigación de una disciplina y los sociólogos que investigan sobre las maneras de hacer de los investigadores de esa disciplina, no nos puede llevar a concluir sobre la sociología, a lo sumo sobre la sociedad o sobre las personas. Bourdieu bascula todo el tiempo. Si el corpus del sociólogo, en este caso, está constituido de documentos y discursos de los científicos, se trata de algo que tiene alguna relación con la lógica de la investigación, pero que no es ella directamente. Los discursos de los científicos, por ejemplo, no son forzosamente enunciados de la disciplina. El científico emite enunciados de la disciplina, sí, pero también hace recontextualizaciones para divulgar o enseñar la ciencia. Escribe para revistas científicas que solo admiten ciertos temas y ciertas maneras de decir, que no necesariamente coinciden con lo que él quiere. Hace declaraciones sobre su posición personal frente a las posibilidades y los efectos de su disciplina. Opina sobre cosas que nada tienen que ver con su disciplina, a veces creyendo que la habilidad en un campo es extensible a todos. Lean, por ejemplo, las declaraciones de Rodolfo Ginás. Es la misma persona, sí, pero se trata de encuadres distintos y por lo tanto de especificidades distintas. Asimismo, la epistemología que el investigador maneje, inadecuada o superada, plantea Bourdieu, dice de él en tanto epistemólogo. ¿Acaso hay que manejar una epistemología adecuada y no superada para hacer ciencia? Claro, para comunicar la experiencia y para acreditar la autoridad, como dice Bourdieu, hay que echar mano de alguna epistemología, pero eso habla de otro campo. ¿No tiene pues la epistemología en tanto disciplina su propia lógica de la investigación? ¿Einstein tenía que ser un buen epistemólogo para hacer física relativista? ¿Podemos juzgar su física con base en la declaración de que el buen Dios no juega a los dados? La cual formaba parte de una discusión entre físicos, pero no una discusión de física, sino una discusión acerca de los presupuestos que habría que aceptar retroactivamente si ciertas implicaciones de la disciplina fueran ciertas. No puede decirse que la epistemología, cito, es una forma de discurso justificativo de la ciencia o de una posición en el campo científico o incluso una variante falsamente neutralizada del discurso dominante de la ciencia sobre sí misma. Fin de cita. ¿Hay discursos justificativos de la ciencia? Sí. ¿Son epistemología? No necesariamente. Entonces, valdría la pena darle un nombre específico al discurso sobre la ciencia que es producido por fuera de la epistemología, por ejemplo, en la universidad. Si la epistemología es un metadiscurso, al menos eso pretende, sobre la ciencia,
es necesario diferenciarlo del metadiscurso social sobre la ciencia, que con seguridad tiene unas particularidades y, ¿por qué no?, podríamos pensar en un campo, otro campo, a su alrededor, con sus complejidades, con sus dificultades singulares. Pero la idea misma de campo a veces resulta ambigua. Bourdieu habla de campo, de disciplinas que toman a la ciencia como objeto, a saber, epistemología, filosofía, historia y sociología de las ciencias. En este caso, el campo es un conjunto definido por el hecho de que diversas disciplinas coinciden en tomar un mismo objeto. Es todo lo contrario del concepto de campo tomado de la física, en el cual lo que se quiere traer a cuento es que el campo produce las propiedades de los elementos que pertenecen al campo. No es que el campo sea la sumatoria de unos elementos. Pues bien, en esta definición que hace de la sociología de la ciencia como campo de disciplinas que toman a la ciencia como objeto, lo que hace es una sencilla sumatoria. En este caso, el campo es un conjunto, definido por el hecho de que diversas disciplinas coinciden en tomar un mismo objeto. Obsérvese que no tienen el mismo estatuto frente al objeto. Tiene la epistemología otra alternativa que ocuparse de la ciencia, a diferencia de la historia y de la sociología. Tienen la filosofía de las ciencias y la epistemología un estatuto distinto. Por otra parte, cuando se habla de sociología de la ciencia, ¿acaso la define el tema? Pues no habría sociología que toma eventualmente el asunto de la ciencia, sino sociología de la ciencia. O más impreciso aún, nueva sociología de la ciencia, entendida como un subcampo. Pero entonces, ¿qué es el campo para que admita la idea de subcampo, para que lo podamos subdividir? Dice Bourdieu que las disciplinas mencionadas no se controlan entre sí. Recuerden, las que se ocupan de la ciencia, historia, filosofía, sociología. ¿Esa función de control es propia del campo? Si lo es, el conjunto confeccionado por Bourdieu no sería un campo, pues las diferencias entre estas diversas disciplinas son tales que no habrá forzosamente pugna entre ellas, pues se puede reconocer rápidamente que tienen propósitos distintos. Así, por ejemplo, Bachelard dice que una epistemología no puede ser una historia de las ciencias. Una epistemología de la ciencia no puede ser una historia de las ciencias, pero no niega que haya historia de las ciencias. Tiene que haber una proximidad mayor entre teorías para que su diferencia agencie como control y, en consecuencia, podamos decir que se trata de la pugna interna, la tensión del campo y no de campos distintos. Si, como dice Bourdieu, domina en ese campo la retórica grandilocuente de la filosofía, pues se trata del conjunto formado por quienes en determinado momento se ocupan del mismo objeto. ¿Pero qué tipo de objeto? No obstante, nadie buscaría control o pugna cuando cada una se ocupe de otros asuntos que, siéndole propios, se alejan de las otras. La grandilocuencia funciona en el marco de cierta manera de hacer las cosas, que podríamos decir tiene que ver con maneras sociales de relacionarse, pero no con el propósito cognitivo. La grandilocuencia no es un juicio que dentro del campo que busca conocer se pueda hacer frente a una postura que intenta hacerse al control simbólico. No es un asunto de tensión, como sí lo sería el concepto de control. Con una teoría más precisa del campo podríamos o bien diferenciar entre lo que pertenece y lo que no, a aquello que puede ser descrito con ayuda de esa categoría, o bien diferenciar dos campos distintos, en cuyo caso ninguno de los dos ejerce control sobre el otro, no por ser inferior a sus funciones, sino por diferencia específica. En tal sentido, si la ciencia es un campo, pues no vamos a ponerla junto a un campo con un, cito, debilísimo grado de exigencia en materia de rigor de los argumentos utilizados. Casi que esta observación define lo que no es ciencia. Y bueno, ¿qué es el campo para que en su definición quepa una práctica no rigurosa? ¿Qué es el campo científico para que en su definición quepa una práctica no rigurosa? ¿Qué tipo de control requiere para su funcionamiento un campo que puede no ser riguroso? ¿No será que hay un campo que encuentra su andamiaje en otro asunto que no es el del rigor de los argumentos? Bourdieu ya había hablado antes de una insuficiencia científica como condición para que ciertas sociologías sirvan a la visión dominante y no desvelen verdades.
Solo en un campo como ese caben procedimientos como, cito, cambiar de posición según el contexto, el interlocutor o la situación, como la difamación, como el argumento de la obsolescencia de lo viejo, etc. Asuntos todos que Bourdieu señala como obstáculos para el progreso de la ciencia social. Y aquí valdría recordar que antes había ubicado como obstáculos asuntos de un orden muy diverso, que sociólogos e investigadores de las ciencias naturales no se quieren juntar a trabajar. Y en ese sentido decía, los obstáculos para el progreso de la ciencia son fundamentalmente sociales. Pues bien, una creencia como la de que lo viejo es obsolescente resulta ser un obstáculo, digámoslo, epistemológico, propio del campo de la ciencia, mientras que la negativa a trabajar juntos es un obstáculo, sí, pero de otro orden, de otro campo. Y el mismo Bourdieu se pregunta, ¿es legítimo hablar de campo a propósito de ese universo? La respuesta es fácil, si define más o menos de manera clara el concepto de campo. Así, cuando afirma, aquellos que tenían un capital vinculado a la antigua manera de hacer la ciencia viven en bancarrota simbólica y su trabajo es remitido a un pasado superado y arcaico, se refiere estrictamente a la forma de hacer ciencia, al punto que pueda hablarse de una manera antigua y de una manera moderna de hacer ciencia. ¿No es eso parecido al juicio de obsolescencia que critica por impertinente en relación con la ciencia? ¿O por el contrario, cambió la manera de legitimar sus productos, la lógica de sus aplicaciones, las maneras de comunicar los resultados? Es decir, otro campo donde sí resulta pertinente hablar de nuevas y de viejas formas. Y si la sociología de la ciencia modificó las reglas de la distribución de los beneficios en el conjunto del universo, no podemos adelantarnos, como hace Bourdieu, a decir que este típico efecto de campo nos autoriza a hablar de determinado campo. ¿Por qué este y no aquel? Además, no pueden pensarse desde la perspectiva que él ha venido poniendo de las fuerzas externas. Este es un trabajo en progreso de un grupo de investigación de la Facultad de Educación con estudiantes de Psicología y Pedagogía, un estudiante también de la Facultad de Humanidades, 2 profesores de la maestría, un profesor del pregrado. De manera que pues esto es parte de la discusión, doy el crédito también para los compañeros de trabajo. A ustedes muchas gracias por escuchar.